Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que podamos entender su mensaje. Hoy vamos a tratar de entender un texto que nos tiene que colocar en un contexto real, en el contexto de Dios, ¿verdad? En la realidad de Dios. Hoy vamos a tratar un texto que es titulado, y en origen es así, El zarandeo final, una predicción. Y vamos a ver qué es lo que nos trata de decir, porque en realidad lo que trata es de ayudarnos a entender este acontecimiento, ¿verdad? Como lo dijimos ayer, es un acontecimiento complejo, engloba muchas cosas dentro del zarandeo, y el zarandeo en realidad estará casi hasta el final del tiempo, ¿verdad? Hasta que se produce la unión de lo divino y lo humano. Lo digo porque lo vamos a ver a través de los textos, pero que empezó hace ya tiempo, en realidad, el zarandeo. Por lo tanto, el zarandeo final, una predicción, vamos a entrar en el texto y veamos qué es lo que nos trata de decir, ¿verdad? Una de las predicciones no cumplidas de Elena de White se relaciona con eventos futuros. Palabras claves que describen las fuerzas que se concentrarán sobre los adventistas son tamizamiento y zarandeo. Los seres humanos siempre han sido tamizados o seleccionados por pruebas y tentaciones desde el jardín del Edén. Pero Elena de White previó un tiempo anterior al fin del tiempo de gracia. Por lo tanto, podemos entender hasta dónde se extiende. ¿Verdad? Un tiempo anterior al fin del tiempo de gracia y se extiende hasta el tiempo de gracia, ¿verdad? Hasta el fin del tiempo de gracia. Cuando circunstancias especiales probarán y tamizarán a cada adventista. Y es muy importante entender esto, probarán y tamizarán a cada adventista. El tamizamiento especial es llamado a menudo el tiempo de zarandeo. A veces se usa el término zarandeo para referirse al proceso por el cual todos los miembros de iglesia serán probados. Todos, sin excepción, ¿verdad? En otras ocasiones, ella se refiere al profundo zarandeo que prevalecerá durante las 7 últimas plagas, ¿verdad? Pero que en realidad, y lo vais a ver, este zarandeo ha empezado hace tiempo. Se acentuará por eso dice, el profundo zarandeo que prevalecerá durante las 7 últimas plagas, ¿verdad? Es ahí donde será más fuerte y más visible, y vais a ver por qué aporta textos para que podamos entender este asunto. Ya os lo dije, esto es complejo, ¿verdad? Es un proceso complejo, y precisamente lo que está tratando nuestro Dios de hacer es de separar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Lo verdadero de lo falso. En fin, es un proceso complejo. Y a este texto se añade el texto que venimos, ¿verdad? Una referencia que vamos a ver ahora. Es ese texto, ¿verdad? De manuscrito 173 de 1902. Y dice lo siguiente. El trabajo en Battle Creek sigue el mismo orden. Los líderes del sanatorio se han mezclado con los incrédulos, admitiéndolos en sus consejos, más o menos, pero es como ir a trabajar con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque han admitido en sus consejos incrédulos, o sea, gente que no es creyente en realidad, ¿verdad? Y dice, pero es como ir a trabajar con los ojos cerrados, gente sin perspectiva, ¿verdad? Sin fe. Les falta el discernimiento para ver lo que nos va a caer en cualquier momento. Hay un espíritu de desesperación, de guerra y derramamiento de sangre. Y ese espíritu aumentará hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, podemos ver que este zarandeo, ya lo dijo desde el Edén, está continuamente, ¿no? Pero a medida que nos acercamos al final es más profundo.
Y fijaos el espíritu que había en Battle Creek. Aquellos que sabemos la historia de Battle Creek, pues sabemos cómo acabó al final, ¿verdad? Pero aquí quiero que estemos muy atentos porque está diciendo, y esa es en realidad la referencia, es para esa parte que vamos a leer ahora, ¿verdad? Pero vamos a averiguar aquí algo sumamente importante, que probablemente no le hemos prestado atención, pero que quizás vale la pena que le prestemos atención porque ya estamos en esos tiempos, ¿verdad? Tan pronto como el pueblo de Dios se sella en sus frentes, no es ningún sello o marca lo que se puede ver, ¿verdad? Y ahora nos dice qué es este sello. Dice, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, para que no puedan ser movidos. ¿Con qué propósito? Para que no puedan ser movidos tan pronto como para que no puedan ser movidos tan pronto como el pueblo de Dios estén sellados y preparados para el temblor o para el zarandeo, ¿verdad? Vendrá. Por lo tanto, desde ayer dijimos, ¿verdad? Que vamos a estar sellados antes de la ley dominical, ¿verdad? Nada más entrar en el tiempo de angustia, ya vamos a ser sellados. Es verdad que no lo vamos a saber. Pero hay un condicionante para esto, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es ese condicionante. Y fijaos lo que dice. El sello es un asentamiento en la verdad. Pero ahora tenemos que tener cuidado. Porque aquí nos dice tanto intelectual como espiritual. Y aquí surge una pregunta sumamente importante. Dice tanto intelectual como espiritual. Por lo tanto, tenemos que estar sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? La pregunta clave aquí es, ¿el Espíritu Santo sellará a alguien que cree falsedades? Eso es una pregunta sumamente importante. ¿Sellará el Espíritu Santo a alguien que cree erróneamente falsedades, doctrina falsa, entendimientos falsos, errores? ¿Lo sellará? Porque fijaos lo que dice aquí. El sello es un asentamiento en la verdad. ¿Cuál verdad? La auténtica verdad, la de Dios. Aquí os quiero comentar algo para que tengáis una idea o tengáis una referencia de qué trato de deciros, ¿verdad? En el Congreso, la sesión de la Conferencia General en el Congreso de 1950, Wieland y Short, dos ministros de África, presentaron en el Congreso, en la sesión, un manifiesto en donde declaraban y aportaban, ¿verdad?, textos, declaraban que la Iglesia Adventista está adorando a un otro Cristo, a un otro Dios, ¿verdad? Se reunieron, ¿verdad? Porque era una carta oficial, un manifiesto oficial. Se reunieron los miembros de la Conferencia General y decidieron pedirles a Robert Wieland y Daniel Short que amplíe este manifiesto con textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía, ¿verdad? Y así lo hicieron. Este texto, esta ampliación, en realidad podemos encontrarlo en el libro 1888 reexaminado, ¿verdad? Esto es lo que aportaron en 1950 para demostrar que la Iglesia Adventista está adorando a un otro Dios. Bien, se formó una comisión en aquel entonces que resultó que no llegaron a nada. Pero le pidieron a Robert Wieland y a Daniel Short que se vayan a trabajar. Ellos trabajaban en África como ministros y que no digan nada a nadie. Y ellos, como hombres de fe, pues confiaron en los ministros de la Conferencia General
y no han dicho nada. Ellos, a partir de aquel momento, no han comentado nada con nadie. Entre ellos sí, comentaban entre ellos, pero solamente entre ellos, ¿verdad? Resulta que aquel manifiesto fue guardado en las oficinas de la Conferencia General hasta que en los años 70 y tantos, 75, 6, por ahí puede ser, 8 incluso, una secretaria encuentra este manifiesto, lo lee y queda sorprendida, ¿verdad? Os digo, el manifiesto es un libro hoy, 1888, reexaminado. Es libre en la red y lo podéis descargar sin ningún tipo de problemas, ¿verdad? Buscadlo porque está en PDF. Esa secretaria lo llevó a su grupo de oración y de estudio, ¿verdad?, que tenía en Estados Unidos, y cuando ellos leyeron el manifiesto quedaron impactados y decidieron que este manifiesto tiene que llegar a todo adventista de este planeta. ¿Qué hicieron? Editaron un libro, les preguntaron a Wieland y a Short si tienen su acuerdo, ¿verdad?, para poder imprimir este libro. Ellos se dieron su acuerdo, ¿verdad? No dijeron nada en contra. Y es así como este manifiesto llegó a nuestras manos. Pues ahora volviendo a lo que nos dice aquí, sino un asentamiento en la verdad, porque Wieland y Short se encontraron con la visión de los dos tronos, que están primeros escritos, ¿verdad? Y aquí relata exactamente eso, que estamos adorando a un otro Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, cuando dice aquí un asentamiento en la verdad, ayer vimos también que el mensaje del testigo fiel era un mensaje de la verdad, y que este mensaje de la verdad para unos era para perdición y para otros era para salvación, ¿verdad? Y aquí nos dice que el sello de Dios es un asentamiento en la verdad. La verdad es solo una. Y lo vamos a ver porque nos va a tratar de hacer entender esa realidad, ¿verdad? La realidad de Dios, la verdad de Dios. Por lo tanto, aquí nos dice, esa verdad es un mensaje, ¿verdad? Es una realidad. Nos dice tanto intelectual como espiritual. Es decir, hay que aceptar esta realidad, asumir esa realidad, y es así como el Espíritu de Dios también nos sella, ¿verdad? Porque dices, un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual. Es decir, el Espíritu Santo estará con nosotros. En realidad es su obra, ¿verdad? Porque entendemos que el sellamiento es el punto y final de toda la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En este asentamiento en la verdad. ¿Entendemos? Lo recalco tanto porque, claro, podemos entender que nosotros tenemos la verdad. Cuidado, mis queridos hermanos. Por eso os traigo atención una y otra vez. Si esto realmente fuera así, el trabajo de este canal, el trabajo que estamos haciendo aquí, no tendría ningún sentido. El mensaje del testigo fiel, ¿qué mensaje sería? Si estaríamos asentados en la verdad, ¿qué necesidad hay del mensaje del testigo fiel? ¿Comprendemos? Por eso lo recalco, porque cuidado, porque algunos pueden pensar que van a ser sellados de cualquier manera. Y aquí traigo una señal de alarma. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad creemos? ¿La que hemos construido nosotros o la que Dios nos quiere revelar? La auténtica verdad. Por lo tanto, tan pronto como el pueblo de Dios se sella en sus frentes, no es ningún sello o marca lo que se puede ver, sino un asentamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritual, para que no puedan ser movidos. ¿Verdad? Porque ¿qué es lo que pasará en estos momentos al final del tiempo? Es que Satanás tratará de engañarlos. Lo vimos ayer, ¿verdad? En el texto de ayer. Él tratará de engañarlos de cualquier manera. Por lo tanto, necesitamos estar en la auténtica verdad, sellados, la de Dios. Aquella es inamovible. Por eso dice, para que no puedan ser movidos, engañados. Quiere decir,
como Adán en Edén. ¿Comprendemos? Y en el momento que estamos sellados, el zarandeo, el final, vendrá. Y fijaos lo que nos dice aquí. De hecho, ya ha comenzado. Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra para advertirnos, para que sepamos lo que viene. Y ahora vamos a ver qué es lo que viene, porque aquí nos va a dar para unos días más para estudiar, porque lo que viene es tremendo. Y vamos a ver qué es lo que viene. Dice, algunas de las causas del zarandeo final dentro de la iglesia adventista serán, dentro de la iglesia adventista, dice, ¿verdad? Serán, primero, persecución desde fuera de la iglesia, doctrinas erróneas dentro de la iglesia, mundanalidad prevaleciente causada por no haber experimentado el amor de la verdad o no haber sido santificados por la obediencia a la verdad. Vamos a tratar todos esos textos. En los días que viene vamos a aportar textos a cada una de estas causas, ¿verdad? Que son causas. Resistencia al directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Otra causa del zarandeo, ¿verdad? Rechazo específico de la doctrina del santuario que implica el significado del juicio previo al advenimiento y la relación entre el santuario purificado y la gente purificada. Y aquí podemos darnos cuenta que la enseñanza del santuario fue apartada de nosotros, aunque sí se predicó esporádicamente, pero se perdió en realidad de vista porque el santuario es la esencia del pueblo adventista. Y de ahí nosotros teníamos que extraer lo mismo que los judíos, enseñanzas. Pues claro, podemos ver que lo que estamos tratando en este canal precisamente es resultado de enseñanza del santuario. El propósito de Dios que está en el desahogo de la gente es resultado de enseñanza del día de la expiación del santuario, ¿verdad? Lo que tiene que ocurrir. Rechazo del ministerio de Elena de White. Eso también es una realidad. Muchísima gente rechaza el espíritu de profecía, mientras dicen que son adventistas. Pues el espíritu de profecía es el fundamento adventista. La Biblia también, pero el espíritu de profecía también. Por tanto, ¿cómo puede ser un adventista rechazando el espíritu de profecía? Pues hay muchísimos, mucha gente rechaza el espíritu de profecía, ¿verdad? Y ahora fijaos, el impacto del zarandeo en los adventistas será enorme. Y fijaos lo que nos dice aquí. Apostasías entre dirigentes de la iglesia. Apostasías de ministros que han predicado falsas doctrinas. Y los hay. Y no son pocos. ¿Verdad? Hablo con conocimiento. Los hay y no son pocos. La iglesia parecerá estar a punto de caer. Yo creo que estamos en este momento. La iglesia está más zarandeada que nunca jamás en la historia de esta iglesia, ¿verdad? Hay una división en muchos frentes, no es uno ni dos, en varios frentes y fuertes, ¿verdad? Un número impresionante de miembros de iglesia se alejarán. Esto también está pasando. Nuevos conversos tomarán el lugar de los apóstatas. Ayer os di un ejemplo, no era el único. Anteriormente he recibido más mensajes de aquel tipo. Lo que pasa que ayer sí era el momento y lo destaqué. Pero he recibido varios mensajes como el de ayer, de personas así, del mundo evangélico, en términos general, el mundo protestante, ¿verdad? Que son atentos a estos mensajes, ¿verdad? La preparación para la crisis abarca el desarrollo de hábitos de entusiasmo, valor y lealtad. ¿A qué? A la verdad, lo que tratamos de decir antes. Por lo tanto, todas esas causas, en los días siguientes vamos a ver cómo voy a preparar todos los textos y todo el material, porque
Estaba pensando tomar una por una, pero me he dado cuenta que es demasiado trabajo y a lo mejor las próximas 2 semanas hablaríamos solo de esto. Y la verdad que no me gusta mucho. Esa idea no me gusta mucho. Por lo tanto, voy a ver cómo voy a tratar de sintetizar todo esto, pero sí vamos a tratar contextos, porque hay textos, ¿verdad? Para presentar cada uno de esos temas, ¿verdad? Buscaré la manera de hacerlo. Porque creo que es muy importante, mis queridos hermanos, que podamos entender qué es lo que quiere decirnos el testigo fiel. Sobre qué quiere atraer la atención. Y fijaos cuántas causas hay. Fijaos, no estamos hablando de una, de dos, de tres, de cuatro, y hay algunas que ni siquiera están aquí, ¿verdad? Que nosotros en la realidad podemos verlo, ¿verdad? Pues fijaos lo que nos viene encima, o lo que tenemos encima ya. Y todas son realidades, porque hay textos, ya os digo, vamos a tratar esto, hay textos que nos relatan la verdad. Y ahora la gran pregunta es, volviendo al inicio, con lo que os decía, ¿entendéis por qué es necesario aceptar el mensaje del testigo fiel? Porque es necesario entender la verdad, la auténtica verdad, queridos hermanos. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo, otro, y vamos a entender que vamos a finalizar, no me voy a alargar mucho más, ¿no? Hemos dicho aquí en varias ocasiones que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina, que es la apostasía omega, o parte de la apostasía omega, ¿verdad? Pues cuánta gente acepta sin darse cuenta que está en un engaño esa doctrina. Yo diría que la mayoría del adventismo, ¿verdad? Porque claro, como lo tenemos de cabecera, doctrina de cabecera, pues es precisamente ese manifiesto de 1950, por eso os estaba hablando de él, mis queridos hermanos, cuando Wieland y Short dijeron que estamos adorando a un otro Dios sin siquiera darnos cuenta. Pues a través de la doctrina de la Trinidad nosotros estamos adorando a un otro Dios. Y nosotros podemos creer que vamos a estar sellados creyendo una falsedad. ¿Entendemos de lo que estamos hablando aquí? La importancia de entender la auténtica verdad. Yo os lo digo porque hay fundamentos para poder decir y sostener lo que estoy tratando de deciros. Los pioneros adventistas, que venían de iglesias que tenían como cabecera esa doctrina de la Trinidad, ellos entendieron que esa es una falsa doctrina. Y fue la doctrina que más pelearon contra ella. Si leéis la historia de nuestros inicios, vais a ver que esta fue una de las grandes peleas. ¿Por qué se dieron cuenta? Recordad que ellos tuvieron que restablecer doctrinas perdidas desde los apóstoles, ¿verdad? Y que en 1888 tenían que terminar con el mensaje del día de la expiación, ¿verdad? Porque a partir de 1844 estamos en el día de la expiación. ¿Entendemos? Pues la doctrina de la Trinidad es la doctrina que más han combatido los pioneros adventistas. Elena de White nos advirtió que después de su muerte vendrá la apostasía omega. Doctrina de la Trinidad, que se cambiaran doctrinas, ¿verdad? Y que se creara una nueva institución, cosa que ha pasado, ¿verdad? Otra cosa es que la queremos aceptar o no la queremos aceptar, pero un estudio serio nos revelará la auténtica verdad. Cada vez hay más gente que levanta la voz en contra de la doctrina de la Trinidad. ¿Podemos estar sellados nosotros aceptando una falsa verdad? Os digo esto, mis queridos hermanos, porque tenemos que estar atentos. Porque hay una gran pregunta que resalta del estudio de ayer. ¿Cómo es posible que gente que está en la iglesia, que supuestamente creen que han entendido la verdad, sin embargo será perdida? Dice, indiferentes y negligentes. ¿En qué aspecto? ¿Ahora lo entendéis con el texto de hoy en el aspecto de la verdad? ¿Entendéis? Y cuando uno entiende la verdad, ¿qué es lo que hace? La vive. Este templo se purifica. Lo que tenemos aquí, la basura que se nos ha metido paulatinamente, engaños del enemigo de Dios.
¿Podemos entender? Pues tenemos que pensar y entender claramente. ¿Pondrá el Espíritu Santo su sello sobre nosotros de cualquier manera? Recordad, los perdidos son indiferentes y negligentes. ¿En qué aspecto? En entender y aceptar la verdad. ¿Por qué viene el mensaje del testigo fiel y nos dice todo lo que nos dice? Que no nos gusta, eso está claro, ¿verdad? Pero hay quien aceptará este mensaje y hará algo al respecto, y hay quien quedará indiferente, negligente, pensando que aquellos que levantan la voz pues son rebeldes y, en fin, gente apostasiada, sin darse cuenta que todo lo que aquí tratamos de presentar, estas cosas están escritas, mis queridos hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué no lo sabemos? Por indiferencia y negligencia. ¿Y dónde nos llevará? A estar en aquel grupo que son perdidos. Porque el Espíritu Santo no va a sellar su obra con falsedad. O sea, ¿alguien se puede imaginar que nosotros vamos a entrar con ideas, conceptos, doctrinas falsas en el reino de Dios? ¿En serio? Pues Adán solo dudó de Dios. Solo dudó. ¿Verdad? Dios lo advirtió de lo que iba a pasar y él se creyó lo que Satanás le decía, ¿verdad? Que puede ser como Dios, porque en realidad Dios le está impidiendo hacer como él. Pues dudó. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Y la aceptó. ¿Y alguien puede entrar con ese tipo de dudas sobre Dios en su reino? Pensémoslo. Démosles la vuelta que se necesitan. Pero cuidado, porque el texto nos está diciendo que vamos a estar sellados en la verdad, intelectualmente y espiritualmente. Y tiene que ser en la verdad. ¿La verdad de quién? La de Dios. No la que construye los hombres sin Dios. Por eso recalco siempre esto, porque está escrito. Otra cosa es que no nos guste, eso sí, esto ya me lo sé, esto lo sé. Pero tengo que advertiros, el que quiera tomar decisión, ¿verdad? Y cambiará su vida y su entendimiento, podrá estar sellado, ¿verdad? Para eso está este ministerio, no es para otra cosa. Para eso está el mensaje del testigo fiel. Para tomarlo en cuenta, aquellos que serán indiferentes y negligentes y creerán que lo que estamos haciendo aquí es apostasía, pues ya sabéis, la verdad y la falsedad será separada. Este es el proceso del zarandeo, este es el trabajo, ¿verdad? De separar lo verdadero de lo falso. Así que, mis queridos hermanos, espero que esta reflexión de hoy os haya podido ayudar. Vamos a tratar, como he prometido, de entender todas esas causas de este zarandeo y espero que cada vez nos quede más claro cuál es la auténtica verdad, la de Dios, mis queridos hermanos. No la nuestra, no lo que nosotros creemos, lo que nos parece o nos gusta. No. Cuidado. No. Tenemos que aceptar la de Dios. Si no, el sello de Dios no va a ser puesto sobre nosotros. Sobre falsedad, engaño, mentira, esto no puede entrar en el reino de Dios. Hemos de ser purificados. De esto se trata. De aceptar una verdad, la de Dios. No hay otra manera, no hay otro camino. ¿Entendemos? Bien, mis queridos hermanos, espero que os haya ayudado esta reflexión. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente, que nos ayude a entender su realidad y que podamos tomar las decisiones que correspondan. Os deseo, mis queridos hermanos, un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.